Muy bien, arrancamos la clase continuación de trazado que habíamos iniciado la clase anterior y donde habíamos visto, el último tema que habíamos visto es el aspecto de la topografía, ¿no es cierto?, del relevamiento, de la forma del terreno, que es uno de los primeros relevamientos que se realiza antes de comenzar el trabajo de final de proyecto en gabinete. Entonces, continuando con la clase de trazado, una vez que tenemos ya definido el trazado por el cual vamos a elegir para el proyecto, para realizar el proyecto, ese trazado se denomina trazado definitivo y es con el cual voy a trabajar una vez que ya tengo todos los demás aspectos cerrados y comienzo, una vez que defino que ese es el mejor, el que más me satisface o el que satisface mejor las condiciones y las variables que intervienen en la determinación del trazado. Entonces comienzo los otros estudios, la otra etapa de estudio, que ya tienen que ver con el terreno en sí, la geotecnia, la hidráulica, etcétera, que ya se trabaja sobre la variante final, ¿no es cierto? O sea, no puedo hacer este trabajo por cada una de las variantes que fui por lo menos evaluando en la primera parte, en la parte del trazado preliminar, por una cuestión de costos y de tiempo, ¿cierto? O sea, no tiene sentido. Entonces, una vez definido por dónde voy... 24, ¿querés anotar o que te mande foto? Bueno, Gabriel, estás con el teléfono abierto. Listo, te mando, chao. Gabriel, estás con el micrófono abierto. Bueno, entonces, los estudios que se deben realizar a partir de esta etapa son los estudios de suelos y materiales, estudios de yacimientos, o sea, de dónde voy a obtener los materiales que me faltan o materiales bien para construir la etapa preliminar, que es la obra básica, ¿sí?, que conforma terraplenes, básicamente, o bien para materiales que voy a necesitar para la etapa de la construcción de los pavimentos, la estructura de pavimentos. Otras estructuras, como ser los puentes o el sistema de alcantarillado, si es que el material puedo obtenerlo desde la zona de la traza, o sea, básicamente la piedra, que es el material básico que se consigue, digamos, que se puede conseguir dentro de la traza, depende de dónde está implantada el proyecto. Por ejemplo, en la zona nuestra, o zonas de llanura, donde la piedra no existe a nivel superficial, existe quizás a niveles de profundidad, obviamente, pero a nivel superficial, como afloramiento, no existe, no es parte de la superficie del terreno. Entonces, en sectores, en áreas como las nuestras, hablo del nordeste en general, es difícil conseguir material granular en la zona propiamente de la implantación del proyecto, sino que hay que transportarlo desde mucho más lejos. Entonces uno ahí en ese caso ya no hace un estudio de yacimiento, porque no existen yacimientos locales. Sí existen materiales, por ejemplo, pétreos, pero de origen comercial, que uno tiene que comprarlo, ¿sí? Pero bueno, eso no quita que también se estudie dónde son las fuentes de provisión de los materiales, aunque no sean locales. El ejemplo, en el Chaco en general, en Formosa, se usa piedra que se produce, que se explota en las canteras del centro de Corrientes o del centro oeste de Corrientes, del centro este, perdón, más hacia el lado del río Uruguay.
o en Misiones, ¿sí? Toda la zona de la meseta misionera, donde existen materiales adecuados para la construcción de caminos, de los distintos materiales, de llámese hormigones o concretos asfálticos, para lo cual tengo que, ya en ese caso, son materiales comerciales. Uno lo tiene que estudiar porque tiene que ver de dónde los puede traer, cuáles son las fuentes de producción, pero ya no son parte del estudio de la traza. Los estudios hidrológicos, que sí son parte del estudio de la traza, donde yo tengo que definir cuáles son las condiciones de drenaje que tiene el terreno y cómo el proyecto vial va a afectar o influir sobre esas condiciones de drenaje, y tengo que, el especialista en esto, que son los ingenieros hidráulicos, tendrán que estudiar no solo la cuestión hidrológica, o sea, establecer cuáles son el clima, el régimen de lluvia, sino también o otro tipo de, por ejemplo, la nieve, etc. Y cómo eso va a escurrir, cómo escurre sobre el terreno en forma natural, el proyecto tendrá que contemplar todas esas situaciones para poder evitar influir en lo más posible sobre el sistema de escurrimiento existente. Eso llevará a dimensionar o predimensionar en una primera etapa el sistema de drenaje. Hay básicamente dos sistemas de drenaje, dos tipos de estructuras que se diseñan en una obra vial. Son las estructuras menores, se llaman, ¿sí? Que están compuestas por alcantarillas, denominadas normalmente alcantarillas, ¿sí? Que tienen, en realidad son sistemas o tubulares, o de sección cuadrada, o de sección rectangular, que se pueden materializar en distintos tipos de materiales, hormigón, plástico, chapa, mampostería, y las estructuras mayores, que por lo menos desde el punto de vista vial se consideran estructuras mayores a partir de los 15 metros de luz, o sea, el ancho, ¿sí? El vano, digamos, que tenga la estructura, a partir de 15 metros se consideran, se llaman estructuras mayores, ¿sí? Que son o bien algunos tipologías de alcantarillas grandes, que ya lo vamos a ver, o puentes, de los distintos tamaños. Esas son estructuras mayores. Los pavimentos, ver en principio cuáles son los tipos de pavimentos posibles de realizar. Eso dependerá mucho del tipo de tránsito, del tipo de material disponible en la zona, y bueno, del clima. O sea, hay varios factores que inciden en la elección de la superficie o del tipo de estructura que soportará el tránsito, y por supuesto el impacto ambiental que todo el proyecto va a tener sobre el medio en el que va a estar inserto. Como estudio hoy ya, que forma parte sin ningún tipo de dudas de cualquier proyecto de ingeniería. Hoy creo que está más que evidente que el hombre, cuando interviene en el medio ambiente, claramente genera un impacto, genera una modificación que obviamente puede ser muy negativa. También tiene aspectos positivos, pero puede ser muy negativo, y eso hay que estudiarlo, analizarlo y remediarlo. O sea, tratar de buscar aquellas soluciones que permitan, digamos, dentro de la obra, realizar medidas paliativas o correctivas que ayuden a reducir, a minimizar el impacto que la obra va a tener en el medio ambiente.
Empecemos entonces por los estudios geotécnicos, los estudios de suelo, lo que normalmente se llaman estudios de suelos y materiales, influyen definitivamente en la elección de ese trazado definitivo, porque si bien uno ya lo tiene analizado el trazado definitivo, esto va a formar parte de quizás una de las razones por las cuales yo pueda modificar ese trazado definitivo por alguna razón, o en parte, en algunos sectores, o en su totalidad raramente, pero en general puede haber pequeñas modificaciones del trazado, o sea, por dónde voy, a raíz de lo que encuentro debajo, o lo que encuentro como problemática en la geotecnia o en la conformación geológica de un tramo, un sector o un lugar, ya que puede ser que las soluciones que desde el punto de vista de la ingeniería que tengan que aplicar para poder salvar algún problema que me plantea la geología, a lo mejor es más caro plantear una solución que hacer algún movimiento o corrimiento de traza, ¿no? Pero todas esas decisiones se van tomando a medida que se avanza con los estudios. Lo mismo puede pasar con la parte de hidrológica, ¿sí? O ambiental incluso. Entonces, dentro de lo que nosotros denominamos geomorfología o geotecnia, está la definición, ver cuál es el origen y formación geológica para establecer si la zona por donde voy a atravesar tiene alguna problemática que tenga que resolver, y tener en cuenta, como ser problemas de fallas, problemas de materiales inestables, problemas de zonas quizás anegadas o con suelos muy complejos para resolver, para ser utilizado, por ejemplo, como terraplenes, o donde tengan que hacer excavaciones para poder implantar la obra y tener que resolver algunos temas que surgen a partir de esas excavaciones, ¿no? Inestabilidad de taludes, etc. Obviamente definir los tipos de suelos que voy a encontrar, eso ustedes ya lo están viendo, a partir de que inició el curso ya se viene hablando de este tema, de las propiedades de esos suelos, clasificación, aspecto resistente del suelo, los tipos de suelos o rocas, ¿sí? que encuentre, si son rocas, por ejemplo, el origen, la dureza, el tipo de fractura que tiene, el grado de meteorización. Si yo, por ejemplo, en la provincia, para hablar de la zona, en la provincia de Corrientes y de Misiones, hay los caminos en general, por las emisiones sobre todo, se desarrollan prácticamente en su totalidad sobre un macizo rocoso, que conforma toda esa meseta que cubre Misiones, parte de Corrientes, sur de Brasil, parte de Paraguay, una meseta erosionada que básicamente son afloramientos del basáltico, de lava basáltica, y que han sido meteorizados durante millones de años y conforman el paisaje actual, ¿sí? Y esos materiales, hay de todo tipo de lava, según el origen, ese material se conformó un basalto de distinto tipo de durezas, colores, con más o menos contenido de fracciones arcillosas, de fracciones que pueden llevar a tener problemas en la piedra, de la estabilidad del material, de la reactividad del material frente a la presencia de cemento, de asfalto, ¿sí? Su dureza. Hay muchísimas variantes dentro de lo que denominamos basalto, que no tiene un nombre genérico como basalto, pero que en realidad son materiales que tienen, según sea la zona, según sea dónde está, según haya sido su origen, tiene diferentes comportamientos. ¿Qué función van a cumplir? Se establece qué función van a cumplir esos suelos y rocas dentro de la obra,
si van a ser utilizados como material de construcción, para terraplenes, para capas estructurales, para estructuras de hormigón, ¿sí? Si tendré que definir, tener en cuenta, por ejemplo, el tratamiento de taludes, tanto de suelo como de roca, y su inestabilidad, ver qué estructuras tendré que proyectar y tener en cuenta a la hora de cortar, por ejemplo, una roca, o la roca, y decir, bueno, esto es estable, no es estable, tengo que hacer algo para proteger el camino y al usuario de algún grado de inestabilidad que tengan esas estructuras. Determinar métodos de estabilización, eso ya lo están viendo ustedes ahora en la materia, están viendo métodos de estabilización mecánica, físico, química, distintas formas de poder encontrar que el suelo y los materiales se estabilicen para poder ser durables en el tiempo y formar parte de la estructura de un pavimento que tiene que durar muchos años. Entonces, tengo que analizar eso y ver cuáles son las posibles opciones. Según los suelos sean más finos, más gruesos, hay diferentes opciones, ya los han visto ustedes. Bueno, como dije recién, obras de contención previstas para contener taludes, desprendimientos. Y por supuesto, empezar a trabajar con los costos asociados a todas estas cosas, ¿sí? Porque siempre la mirada del profesional tiene que estar puesta en la cuestión económica, en la cuestión de los costos, ya que yo necesito hacer la mejor obra posible al menor costo posible. Eso, como vimos al principio, el concepto no es una obra barata, el concepto económico no es barata, o sea, no es de mala calidad, sino que económico quiere decir buscar la mejor opción. Por supuesto que siempre va a haber una mejor opción a la que uno encuentra. Eso es así porque uno elige, el proyectista elige, o el grupo de proyectistas elige una determinada traza, cuando ya se pone de acuerdo, pero quizás siempre cada proyectista, digamos, seguro va a proyectar un camino con algunas pequeñas diferencias respecto a otro. Quizás alguno puede encontrar mejores resultados que otros. Eso, lo que les quiero decir con esto es que no hay ningún proyecto perfecto, ni el mejor, sino que se tiende a eso, una tendencia. No es algo absoluto ni definitivo. Siempre puede haber alguna mejor opción, pero bueno, uno tiene que intentar buscar la mejor relación costo-beneficio, ¿sí? Cuánto me cuesta y cuánto me beneficia, o cómo puedo recuperar esa inversión como Estado, básicamente. Entonces, acá les muestro algunas imágenes de lo que estuvimos hablando recién, como una falta de previsión en el tratamiento de determinada problemática que genera el hecho de, por ejemplo, aquí haber cortado parte de lo que era en la montaña, este terreno, para poder insertar la vía de comunicación o el camino, y como pueden ver aquí, se han generado inestabilidad en este talud de material meteorizado, que es natural, ¿sí? Así está en la naturaleza, nada más que está estabilizado porque esto alcanzó una estabilidad después de haber sido meteorizado, probablemente se haya desplazado en algún movimiento, y bueno, eso estaba estable desde el punto de vista, digamos, desde la gravedad, ¿sí? Estaba ahí, no se movía más, se movió hasta ahí se quedó quieto. Pero una vez que uno genera algún cambio en la situación en que estaba esto originalmente, claramente genera inestabilidades, ¿sí? Provoca inestabilidades, porque el material deja de tener a veces el apoyo, sobre todo la contención lateral para no moverse, y aquí, por ejemplo, ante una precipitación muy copiosa o nieve que se derrite, etc., comienzan a generarse
deslizamientos de material que invaden la calzada, y esto genera, obviamente, no solo la destrucción de la infraestructura, sino la gran probabilidad de ocurrencia de accidentes si un vehículo, por ejemplo, de noche viene y se encuentra con esto sin previo aviso, y puede generar una situación compleja desde el punto de vista de seguridad. Este es otro ejemplo, ahí no se ve el camino, pero el camino, bueno, está donde está más o menos la moto acá arriba. Este es un talud, ¿sí? Esta es la banquina, este es un talud, y acá se ve cómo hubo una erosión del talud que conforma el terraplén, que ustedes pueden ver que incluso no son suelos finos, son suelos gruesos, o sea, se ven rocas, se ven material petro, etc. O sea, no necesariamente el suelo fino es el que puede generar un deslizamiento, ¿sí? Sino que las rocas también, ¿sí? Se pueden erosionar, se pueden disolver de alguna manera con la presencia del agua, cuando uno la desestabiliza, o disuelve esa cementación natural que tienen los bloques más grandes, y lavan los bloques más chicos, y eso comienza después a desplazarse, ¿sí? Generando estos problemas, ¿sí? O sea, aquí ven una estructura, una alcantarilla, que sufrió una erosión importante que llegó incluso hasta lo que nosotros denominamos paquete estructural, ¿sí? Provocando que se vaya todo lo que estaba conteniendo lateralmente, o sea, toda la banquina, y esto probablemente colapse en un tiempo. Esta otra foto que se ve aquí, se puede ver, esto era un corte, no está la foto general, pero acá hay una montaña, se cortó la montaña, acá sigue el talud hacia abajo. Y esto que se puede ver es un desplazamiento, así, ¿sí? El camino estaba así, es un desplazamiento, bueno, por efecto gravitatorio, ¿no es cierto? Se desplaza el talud, ¿sí? Un corrimiento, un deslizamiento de tierra, que provoca la rotura del pavimento, la estructura del pavimento, y por supuesto después de esto si continúa, es un proceso generalmente lento, que comienza con una pequeña fisura, un pequeño desplazamiento, y cuando el agua comienza a meterse en estas grietas, ustedes habrán visto en mecánica de suelo, el efecto que provoca el agua cuando genera un plano de deslizamiento, donde el esfuerzo de corte, digamos, los esfuerzos que sostienen que la estabilidad del talud son vencidos por el peso de una cuña de suelo, y genera el desplazamiento hacia abajo. Bueno, esto es lo que están viendo acá, es una situación similar a esa. Difícil de resolver, porque el talud acá hacia abajo era muy alto, muy grande, entonces había que ver cómo hacer un pie de talud, algo que contenga y que evite que siga esto desplazándose, porque imagínense si esto encima, acá arriba, le circulan vehículos, la vibración y el peso del vehículo aumenta ese peso que tiene la cuña que se está desplazando. Si uno le incrementa arriba con más peso y con más vibración, aumenta las probabilidades de deslizamiento, incluso de falla instantánea, no de una falla lenta en el tiempo. Este es un caso típico que ocurrió en el 2020, si no me equivoco, fue el año pasado, donde en la zona de Bariloche, el Bolsón, por ahí, se generó un deslizamiento de roca en un talud vertical, fíjense, un talud vertical cortado para poder colocar el camino. Estas rocas que han sido cortadas tienen fallas y fisuras y fracturas, que cuando se mete el agua y se mete la nieve, se congela, perdón, hace un efecto de dilatación, o sea, se dilata el hielo, y esas fuerzas que se generan a partir del congelamiento del agua no son soportadas por las rocas, que se separan y comienzan a separarse hasta que pierden estabilidad, y sucede lo que van a ver aquí. Perdón. Sí.
Bueno, esta es la Ruta Nacional 40, que sufrió este deslizamiento de roca, que después hubo que trabajar durante varios días, y creo que llevó como un mes, retirar el material, y después evaluar si lo que había quedado estaba inestable o estaba estable, y bueno, y ver cuáles son las medidas que se podían, digamos, tomar, qué medidas se podían tomar para poder evitar que vuelva a suceder, o que siga sucediendo eso, ¿no? Así que bueno, eso es un ejemplo típico de lo que sucede cuando uno interviene en el ambiente, interviene en el terreno, y se producen este tipo de problemas. Entonces, los estudios de suelo de la traza, que es el tema que avanzamos para investigar yacimientos y suelos, napas freáticas, habíamos hablado de eso, o sea, napas, aguas subterráneas, una vez que se define la traza definitiva, generalmente con la topografía, o sea, ya se hacen perforaciones y se establecen, porque el agua subterránea tiene diferentes niveles durante distintas épocas del año y según sea el régimen de lluvia. Entonces uno necesita medirlo en varias oportunidades. Cuando se hacen los estudios de suelo, se hacen los cateos, se dejan pozos, testigos, o sea, perforaciones tapadas, bien identificadas con la topografía, para que por lo menos 1, 2 o 3 veces al año va y mide el nivel freático respecto a la superficie, y de esa manera se pueden establecer cuáles son los niveles de agua subterránea que puede alcanzar en los distintos sectores. No en todos lados hay agua subterránea, en algunos sectores hay más, en otros menos, de distintas formas. En la zona de llanura es de una manera, en la zona de montaña es distinto, porque en las zonas montañosas más bien corren por vetas o grietas que se hacen en las rocas, ya que la roca en sí es impermeable, pero el agua circula por el agua de lluvia que generalmente se produce en la parte alta de una montaña, empieza a penetrar por esas fisuras que tiene la montaña, y que sobre todo en épocas, por ejemplo, en la zona fría, en época de invierno se congela el agua, no circula, pero en época de verano esa agua empieza, se descongela y comienza a circular por esas grietas y por esa zona. Entonces, muchas veces cuando uno corta la montaña, corta ese flujo, esa circulación del agua, y el agua empieza a salir en forma libre. Entonces hay que captar esa agua y conducirla a algún lado para que no provoque daño en la infraestructura. Se hace obviamente con estudio de suelo las calicatas y sondeos. O sea, calicatas son pozos que tienen un tamaño determinado, generalmente 60 por 60, 1 metro por 1 metro, que se hace a una profundidad variable, depende del terreno, depende de lo que uno necesite investigar, pero normalmente están entre los 50 centímetros y 2 metros de profundidad para establecer el perfil edafológico o cuáles son las capas de distintos materiales que conforman el terreno desde la superficie hacia abajo, ya sea para investigar el suelo que voy a sacar en el caso de hacer una excavación y con qué me voy a encontrar, o ya sea para investigar el suelo donde va a estar apoyado el terraplén, la base, lo que se llama base de asiento, para ver si tiene capacidad de soportar un peso y no consolidarse, no aplastarse, y si sucede eso, qué grado de consolidación tiene, o sea, cuánto se puede llegar a aplastar en función del peso que tiene, y poder ahí ver si yo no tengo que tomar alguna medida o retirar parte de algún suelo que sea de mala calidad, o ver alguna medida, o bien correrme del lugar, correr el trazado hacia otro sector más estable. Los sondeos, bueno, de esas calicatas se extraen materiales que después se llevan al laboratorio para hacer todos esos estudios. Y los sondeos son perforaciones que se hacen entre calicatas, básicamente. O sea, las calicatas se hacen, por lo menos en un estudio serio, debería hacerse cada 1000 metros, en un estudio de obra nueva, y tratar de establecer cada 1000 metros un pozo, que puede ir variando
su posición puede ser en el eje futuro o puede ser un poco más al costado, pero necesariamente necesito ir evaluando en profundidad los materiales que existen, y sondeos entre calicatas. Se hacen perforaciones con barrenos, ¿sí?, para poder establecer a profundidades, a ciertas profundidades, también los tipos de suelo que encuentro. En ese caso, el material que se extrae en general es poco y solo sirve para clasificar y solamente corroborar lo que se encuentra en la calicata, o verificar si no hay un cambio de material que, digamos, de alguna manera necesite ser estudiado más en profundidad, y por lo tanto hago una calicata más en algunos sectores donde hay probables cambios de esos materiales, ¿sí? Entonces son los dos tipos. Al ser un estudio más rápido y digamos, y ejecutivo, uno puede establecer rápidamente o confirmar rápidamente los materiales que hay, ¿sí? Entonces se hacen de forma alternada calicatas y sondeos. Entonces, de ahí se extraen muestras, se determinan lo que ustedes ya conocen: determinación de in situ, densidad y humedad, espesores de los estratos. Vamos a ver un poquito, vamos a ir a lo que es, cómo se hace un planito, cómo se analiza los lugares donde se van a hacer este tipo de estudios, ¿sí? A lo largo de la traza, del eje de la traza, se realizan sondeos y calicatas, se establecen los lugares donde se van a hacer, y uno puede ir, se va armando un mapita de lo que uno, primero de las ubicaciones de esos sondeos, para después armar otro tipo de plano que ya les voy a mostrar, de los resultados de esos sondeos, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, en una calicata, en estudio de la zona de traza, ¿sí? O sea, en este lugar, este es un camino de tierra existente que se va a pavimentar y que se va a utilizar parte de lo que ya existe, como la traza del camino que ya existe, para poder ir con el camino nuevo, con el proyecto. Muchas veces ya la secuencia de existencia de un camino, a veces ya existe el camino en forma precaria o previa, ¿sí?, como un camino de tierra, una huella, quizás ya se hizo alguna definición de zona de camino más angosta generalmente, de 30 metros, de 50 metros. Cuando uno tiene que hacer un proyecto definitivo, ya tiene que llevar la zona de camino a 70 o 100 metros, y por lo tanto muchas veces se utiliza parte de lo que ya existe expropiado, o la que ya existe como reserva, para no tener que hacer una expropiación nueva. O aparte, generalmente ya los caminos ya se hacen, los caminos de tierra se hacen en sectores donde ya después a los costados se van estableciendo los diferentes frentistas y campos, etc., ¿no? Entonces, a veces no es muy práctico, si no es necesario, realizar nuevas expropiaciones de traza. Y acá pueden ver la gente haciendo, en este caso, en la primera foto, una perforación con un barreno, que es un sondeo. Van en profundidad, 2 metros, 1,5 metros, depende de la zona, lo que se encuentre. Y acá, en las dos fotos de abajo, pueden ver una calicata. ¿Ven el tamaño que tiene? Entra una persona para poder realizar la excavación, que se hace a mano generalmente. Se puede hacer con máquina, pero después hay que, quizás la parte gruesa del pozo, porque uno tiene que ir bajando los distintos niveles, o sea, lo tiene que hacer despacio, porque tiene que hacer la primera parte hasta que cambie el estrato del suelo y cambia el tipo de suelo. Entonces, cuando cambia ahí, para ese material que extrajo, ya es una capa de suelo y es un tipo de material que tiene que estudiarse, ¿sí? Hacer estudios in situ de esa capa que encontró, ya sea densidades naturales, humedades naturales, y después pasar a la próxima capa. Entonces, generalmente se hace por etapas, ¿sí?, a pala, a mano,
la máquina por ahí no es muy útil, si bien lo hace más rápido, pero no puedo establecer esa estratificación del estudio. Y acá pueden ver el obrero haciendo en la segunda foto un estudio ya de una de las capas, ¿sí? Esta es una capa, esta es otra, y acá hay una tercera capa quizás, que se está haciendo un estudio de densidad in situ por el método de la arena. Entonces, el otro estudio que se puede hacer es en traza y en yacimiento, o sea, busco cercano a la traza algún lugar, si yo necesito suelo, necesito extraer suelo de otra calidad, o bien para reemplazar parte del suelo de la traza, o bien para completar lo que no encuentro en la traza, porque la posibilidad de extraer suelos de la zona de traza es limitada, está limitada a las cunetas laterales, limitada a alguna excavación específica, pero en general no puedo hacer excavaciones y extracciones de suelo inmediatamente al costado del eje del camino, porque en general eso no está permitido desde el punto de vista de la seguridad del camino, porque para no generar grandes excavaciones que después se llenan de agua y después pasan a ser sectores peligrosos, para no generar inestabilidades cerca del camino, o sea, cerca de la estructura, que después puedan generar problemas a futuro, y para no generar también problemas de mantenimiento futuro del camino, ¿no? Del control de malezas, etc. Entonces, se estudian yacimientos fuera de la traza, ¿sí? Generalmente lo que pide Vialidad Nacional es mínimo una distancia de 500 metros del eje del camino, de la traza futura, de la traza definitiva, por lo menos 500 metros desplazados para que quede en algún lugar, en un sector donde no me genere nada de todo eso que hablé. Y ahí se estudia, por ejemplo, esto fíjense, es un yacimiento de suelo de 300 metros por 300 metros, ¿sí? Donde se hacen perforaciones. Acá están las perforaciones, estas que están indicadas con P, son sondeos, o perforaciones se llaman, o sea que se hace con un barreno, una sonda, como vieron ahí, a mano, ¿sí? Se va haciendo y se va sacando las diferentes, y se puede establecer cómo están definidos los estratos de suelo, las profundidades de esos estratos y los materiales, a ver si me sirve, y qué cantidad, establecer qué cantidad, qué volumen puedo disponer de ese material. Y las otras, fíjense que hay otras perforaciones que están indicadas con C, que son las calicatas. Entonces, en estos sectores se hicieron calicatas, pozos más grandes donde se extrae material en cantidad suficiente para hacer otros ensayos. Por ejemplo, compactación, valor soporte, ensayo de suelo cal, de suelo cemento, estabilizaciones físico-mecánicas, a ver si me sirve ese suelo, cómo lo estabilizo y qué resultado obtengo. Y acá pueden ver que estos pozos, estas calicatas que estaban indicadas en el planito que vi anterior, no están ya en la zona de camino, sino que están en una zona descampada, donde estos son los 300 metros por 300 metros donde se hicieron esos pozos, y ahí pueden ver cómo, por ejemplo, están en una bolsa de plástico, generalmente polietileno, se guarda ya el material que conforma las diferentes capas para poder llevarlo al laboratorio en cantidad suficiente. Y también se hacen ensayos in situ, como pueden ver acá, como ser, por ejemplo, la densidad del suelo para establecer el coeficiente de compactación, para establecer qué volumen voy a poder extraer y qué volumen de eso que extraje va a quedar cuando, una vez que se coloque y se compacta, va a quedar puesto en el camino. O sea, cómo va a quedar eso conformado. Bueno, los ensayos son lo que ustedes conocen, o sea, se establece la granulometría del suelo para poder establecer su clasificación, y todos los parámetros, los límites de Atterberg, ¿sí? Para poder establecer dónde está ubicado, qué tipo de material es, y de ahí tomar las decisiones si me sirve, si no me sirve, si me sirve, en qué condiciones, o qué hacer para poder mejorar su performance, digamos, como material constitutivo
de las distintas capas o etapas de la estructura. Entonces, se hacen todos los ensayos ya conocidos, se clasifica, ¿sí? Y se establece, en este caso, pueden ver ahí, se hace el ensayo valor soporte, de compactación, y valor soporte, a la derecha, para poder establecer también la cuestión de la estabilización mecánica, a ver qué me aporta, para ser usado ya sea como subrasante o como material constitutivo de las capas de estructura. Y acá puede ver otros ensayos un poco más sofisticados, que ya vamos a ir viendo a lo largo del curso, que se denomina módulo resiliente de suelo, o que es también una forma de establecer qué resistencia tiene el suelo a esa deformación. Bueno. ¿Ese sería un ensayo triaxial o parecido, no? Es parecido al equipo, con este equipo también se puede hacer el triaxial, o sea, se usa para las dos cosas. Según el tipo de campo, según el tipo de cámara que se usa, esto puede ser con agua o con aire, se hace triaxial o se hace módulo resiliente. El ensayo es básicamente similar. La diferencia del módulo resiliente respecto al valor soporte, los dos miden una característica resistente del suelo frente a cargas. La diferencia es que el valor soporte es un ensayo que se hace en cámara confinada, ¿sí? O sea, en una probeta confinada por el molde, y con una penetración con un esfuerzo solo en el sentido vertical. ¿Sí? Y se establece una profundidad de penetración, y eso se compara con una muestra, con un material patrón, y uno dice, bueno, respecto a ese patrón, es más o menos duro para penetrar. En cambio, el módulo resiliente lo que hace es, a partir de una muestra cilíndrica, un espécimen que está acá adentro, tiene más o menos el tamaño de una probeta de hormigón, o puede ser más chica también, hay dos tamaños de probeta, establece a través de un sistema de carga pulsante, ¿sí? Y no está confinada la probeta con un molde, sino que está confinado con presión en todos los sentidos de aire, lo que permite simular ese espécimen de esa probeta, cómo está funcionando dentro de la masa de suelo. Al tener carga pulsante puede imitar o emular la carga de una rueda. Y según la frecuencia con la que se haga el pulso y la intensidad de la carga, uno puede establecer diferentes tipos de cargas de neumáticos, de camiones, ¿sí? Y velocidades de circulación. Entonces puede establecer en diferentes situaciones cuál es la reacción que tiene ese material, por eso se llama módulos resilientes, cuánto eso se deforma y cuánto vuelve a recuperar su forma. El suelo, como todo material, tiene una deformación elástica y una deformación plástica. Entonces lo que mide este valor denominado módulo resiliente es cuánto es elástico y cuánto es plástico, y a partir de ahí, con el esfuerzo, permite establecer una relación que permite tener valores, ¿sí? Que me dicen, bueno, este suelo es más o menos resistente a esas deformaciones, y por lo tanto puedo usarlo o le puedo dar este aporte a la estructura. Pero básicamente todos son ensayos de resistencia. En el caso de valor soporte, se rompe la probeta, en una palabra, o sea, penetra y se produce una deformación permanente, o sea, una rotura de la probeta de cierta profundidad. En cambio, en el módulo resiliente la probeta no se rompe. Siempre está trabajando prácticamente en su estado elástico, ¿sí? No de rotura. Bueno.
Entonces, luego esos ensayos de laboratorio que determinan las constantes físicas, ¿sí? Clasificación, eso ya lo vimos, todos los que vimos, y eso termina en un mapa donde se puede, un plano donde se ubica cada perforación donde se hizo respecto al eje de la traza definitiva, del trazado definitivo. Por eso es importante establecer un eje de referencia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de progresiva? O, en este caso, de ubicación X y Z de cada perforación y calicata para establecer con precisión dónde se encontró qué cosa, y dónde cambia, y hasta qué profundidad hay o no determinadas cosas. Por eso se llama ubicación y potencia del estrato. Y eso termina en un plano como este, que se llama perfil grafológico, donde se pueden ver, por ejemplo, aquí, las progresivas, ¿sí? ¿Sí? Las progresivas, y cada uno de estos digamos, dibujos o zonas con distintos símbolos y colores, representa un tipo de suelo encontrado en la perforación. Por supuesto que esto, acá abajo, está cada una de estas columnas, generalmente son perforaciones o sondeos que se pueden hacer, como es rápido y barato de hacerlo, se puede hacer en forma mucho más continua y en cantidad, y estos son columnas que indican las calicatas que se hicieron. O sea, acá, fíjense que las calicatas están más separadas. Con los sondeos me permite establecer a mí esto, que es qué tipo de material hay y qué profundidad tiene. Y esto es como un corte vertical del terreno a una cierta profundidad. Fíjense acá figura cota 61, cota 55, o sea, pero prácticamente todos los sondeos están hechos hasta la cota aparentemente, ¿sí? 56, o sea, hay 4 metros más o menos de estudio para abajo, ¿sí? Para poder establecer todo lo que se encuentra de ahí, desde la superficie para abajo. Y acá les hice algunas ampliaciones de estos sectores. Acá pueden ver una ampliación de lo que es la parte gráfica, ¿sí? que representa el suelo, los suelos. Fíjense, acá hay un tipo de suelo que está indicado con esta simbología. Acá abajo se puede ver más grande. Y eso representa un tipo de suelo. Si no me equivoco, acá está, por ejemplo, A7, A7-6. O sea, es un suelo fino, arcilloso, muy plástico y probablemente con problemas de expansión, o sea, problemas de cambio de volumen entre estado húmedo o estado saturado y estado seco, ¿no? Entonces, ahí me representa un problema que tengo que resolver. Y el otro suelo, fíjense que hay mezclado, parte está arriba, parte está abajo, aparentemente es A6, por lo que dice acá. Este es A6, A7-5, A7-6. Entonces acá yo puedo ver cómo a lo largo de este tramo del proyecto encuentro, básicamente desde la superficie hasta varios metros abajo, el mismo tipo de suelo fino, de esta característica, y acá se empieza a mezclar. Puedo ver que hay diferentes, se llama a veces lentejas, estos son sectores donde puedo encontrar un suelo a lo mejor de mejor calidad, pero abajo de vuelta encuentro un suelo otra vez de inferior calidad. Y acá abajo vuelvo a encontrar el suelo tipo A6. Y acá veo un sector más amplio, donde se encuentra un tipo de suelo A6 con algunos sectores más chicos de la 7-6. Esto es típico de la zona, esta es la ruta 13, la ruta que va desde el tramo que va de ruta 11 hacia María Sara, ¿sí? Ahí hacia un poco al sur de acá de Resistencia, una ruta que corre de este a oeste, ¿sí? La provincia, que se inicia en la ruta 11, próxima al río Paraná, al Valle de Inundación, y comienza a irse hacia el oeste. Entonces uno puede ver diferentes estructuras geomorfológicas, producto de lo que fue la historia, ¿sí? De todo este sector, de esta región, de millones de años de erosión y sedimentación y
y diferentes estados en que estuvo esto inundado, después estuvo seco, o sea, acá, toda esta zona, esta región particularmente, la región del Chaco, sobre todo, fue una región que ha variado a lo largo de millones de años, ha pasado por diferentes situaciones, estados desérticos y estados inundados, que hicieron que hubieran depósitos fluviales, ¿sí? De diferentes orígenes, que básicamente arrastrados desde el oeste de la zona precordillerana. Entonces, todo lo que los materiales que tenemos nosotros aquí, provienen del oeste, de la meteorización y degradación de la zona precordillerana, y por el arrastre eólico y fluvial, termina en la zona, en nuestra región, ¿sí? Y conforman todos estos tipos de suelos generalmente finos y plásticos, ¿sí? Característicos de nuestra zona. Entonces pueden ver acá, por ejemplo, ya les decía, acá hay una escala de profundidades para poder establecer a qué profundidad aproximadamente está cada material. Y acá pueden ver a la derecha una ampliación de lo que sería esta columna, que es donde se ponen los datos del laboratorio. Entonces, por ejemplo, cada columna representa una perforación progresiva, dónde está ubicada con precisión, qué número de muestra, qué profundidad, entre 0 y 80 centímetros se hizo la perforación. Y así encuentro, por ejemplo, diferentes valores: límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, clasificación del suelo. Esto no me acuerdo qué es, pero probablemente sea el pasatamiz, no está acá, pero debe ser eso. Y, o sea, pasatamiz 4 y 200 para definir si es grueso o fino, y establecer, fíjense cómo a diferentes profundidades, hasta 80 centímetros, existe suelo A7, suelo A7,6, después existe suelo... Eso es una calicata que está acá, fíjense, en este sector. Entonces esta primera parte es A7,6, esta segunda parte es A6, ¿ven? De 80 centímetros hasta 1,50 m es A6, y a partir de 1,50 m sigue siendo A6, o sea que de ahí para abajo, aparentemente, todo el suelo que se encuentra es A6. Entonces, de esta manera uno puede tener un mapa de toda la traza, del trazado definitivo, y ubicación y tipología de material encontrado, ¿sí? Y esto me permite ir tomando decisiones, porque acá arriba de esto, esta es la forma del terreno natural, acá arriba de esto va a ir el camino. O sea, yo voy a tener que implantar mi obra, entonces voy a tener que saber que en este sector voy a tener un sector donde va a estar apoyado el terraplén en un suelo inestable, básicamente, que es la 7,6. Entonces tendré que ver ahí si se banca ese terraplén, qué problemas me puede traer, si no tengo que hacer alguna obra adicional para corregir cosas, corregir problemáticas que me plantee ese tipo de suelo. Para eso sirven estos estudios. Y por otro lado, no tengo acá el plano de yacimientos, pero probablemente también, no sé si esto que está acá abajo o en algún lugar, puede estar indicado los yacimientos y la posición, y también todos los estudios que se hicieron de las mismas características, ¿sí? Estableciendo estos mismos parámetros y valores para ver las características del suelo que puedo obtener de yacimiento. Aquí abajo, chiquitito también, hice una ampliación de este sector, que no se ve bien, pero fíjese cómo están indicadas las progresivas. 30.000, progresiva 30.100, 30.200, o sea, y esto me representa, este circulito me representa el kilómetro 30, 00, o sea, la progresiva 30.000. Y este circulito está, fíjense aquí, cada 500 metros está, para que uno pueda tener referencias rápidas y encontrar rápidamente ubicarse rápidamente en el plano y poder establecer, bueno, esto está ubicado en la progresiva 40.000, o fíjate, más o menos entre tal progresiva, la 1000
y vamos a suponer, si esto es 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500. O sea que entre la 1000 y la 4500 hay un sector de suelos a 6, después arranca de vuelta a la 7. Bueno, esto me permite ir teniendo datos rápidos y visualizaciones rápidas. Pero esto está con precisión en un progresivado cada 100 metros indicado en el plano, la ubicación exacta del Ingeniero, ¿qué era lo que estaba abajo de la calicata? ¿Qué era lo que se marcaba eso continuo sería? a ver, debajo de la calicata. Que, o sea, que está representado como que ahí se hizo la calicata. No sé qué es lo que me estás preguntando exactamente. Abajo sería esos rectángulos que son continuos, sería. ¿Esto? ¿De Vio que acá? No. no, lo de arriba, que por ejemplo está marcado con un círculo rojo. Eso ahí. Esto. Eso continuo, ¿qué había dicho que era? Esto que está acá. Ujú. Y esto es esto que está acá ampliado a la derecha, ¿sí? Todo esto es lo que se ve en el plano ahí. Lo que pasa es que la escala que yo pude poner acá es tan chiquita que no se ve, por eso amplié diferentes sectores. ¿Entendés? O sea, esta O sea, es una columna, perforación, digamos. Cada esta- columna es una perforación. cada columna es una Claro. perforación, y cada uno de estos que está acá arriba, las columnas que están un poquito más arriba, es una calicata. ¿Sí? Ahí está, perforaciones son entonces, eso era lo que estaba preguntando. Claro, estos son perforaciones, y uno puede acá indicar el tipo de característica de suelo. O sea, en una columna completa, que es lo que se ve acá a la derecha completo, está todo lo que se encontró y las profundidades en las que se encontró cada material, ¿sí? Y las características generales de ese material, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esto de la derecha, que estoy marcando con el mouse, es una ampliación de esto, de toda la columna esta que se ve acá. Completo. ¿Se entendió? ¿Está, profe? Mm. Sí. Bien. Bueno, la próxima, una vez terminados los estudios geotécnicos, paralelamente o a posteriori, generalmente se hace todo junto esto, ¿no es cierto? O sea, temporalmente el estudio se hace todo más o menos al mismo tiempo. Son diferentes comisiones de estudio, una hace suelo, otra topografía y otra hace hidráulica. Generalmente la topográfica es la que inicia, porque esa es la que ubica con precisión la traza, y esa es progresivado para poder después montarse y apoyarse en esas unidades de medida, apoyarse tanto la topografía, la parte geotécnica, como lo que viene ahora, que es la parte hidrológica. Luego de esto viene el estudio hidráulico de todo del tramo, y que básicamente analiza el sistema de escurrimiento que atravesará el camino, que también condicionará fuertemente la geometría del diseño, porque en definitiva, en función de la hidráulica, tendré que tomar decisiones de alturas de terraplén, de ángulos de cruce de cauces permanentes, de quizás desvío de zonas inundables, que no me conviene ir por ahí, y quizás eso me genere un cambio de traza local, ¿sí? O parcial. Así que es importante esta etapa, porque me va a ayudar a tomar las decisiones finales del estudio, del proyecto. En principio hay que tener en cuenta que el sistema de drenaje existe con anterioridad a la obra, ¿sí? O sea, es preexistente a la obra. Eso es importante tener en cuenta. O sea, nosotros vamos a modificar eso. Y eso es importante tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Hay drenajes longitudinales, que son los que corren paralelo al eje de lo que va a ser el camino, que el agua va a escurrir en forma paralela, y drenaje que va a atravesar de un lado a otro, ¿sí? La ruta, ¿sí? Entonces son los dos tipos de drenaje que voy a tener que analizar, ¿sí? Por un lado, ese drenaje paralelo, longitudinal, va a llevar el agua hasta ciertos puntos, ya sea cuerpos receptores, que el agua queda ahí, como ser lagunas o lagos, o bien, por ejemplo, un cuerpo receptor puede ser un río que a la vez después atraviesa la ruta
¿sí? O un arroyito o un curso de agua que puede ser permanente o puede ser transitorio en función del tipo de topografía o el tipo de régimen de lluvia, etc. Entonces, dentro de lo que son los drenajes longitudinales en general son de pequeño caudal, ¿sí? Manejados a través de canales o denominados cunetas, ¿sí? De secciones relativamente chicas, ¿sí? De 1, 2, 3, 4 metros cuadrados, pero no más que eso, de sección transversal. Pero son cunetas, excavadas generalmente en el terreno natural y a veces necesario sí hacer revestimientos de esa cuneta por problemas de erosión o problemas de mejorar la conducción por alguna razón o por falta de espacio. Por ejemplo, cuando no tengo espacio para desarrollar una cuneta excavada longitudinal al eje, puedo generar algún conducto o algún canal a cielo abierto revestido que me permite conducir el agua con mayor eficiencia y sin generar problemas de erosión o, por ejemplo, cuando tengo construcciones cercanas y necesito encauzar el agua por un sector y que eso no me provoque erosiones e inestabilidades en los taludes o en las construcciones. En el sistema de drenaje transversal hay dos tipos. En los pequeños caudales que se manejan con alcantarillas, que son obras, yo decía, obras de artes menores, ¿sí? Hasta 15 metros de luz, de luces se dice de punta a punta del puente, digamos, de la zona que por debajo cruza el agua. Entonces esa luz que queda, digamos, es lo que se denomina, es lo que se mide a la hora de definir pequeñas, digamos, estructuras chicas, alcantarillas, o obras de artes menores se llama, o obras de artes mayores, o estructuras mayores dentro de la clasificación estructural. Y básicamente porque se necesitan resolver de diferentes formas estructurales, básicamente. El agua siempre básicamente es una sección de paso de agua, que la tengo que resolver con estructuras más simples o estructuras más complejas desde el punto de vista estructural. Y los grandes caudales, por supuesto, que generalmente están atendidos por puentes, ¿sí? Alcantarillas de más de 15 metros o puentes. Entonces, el sistema de drenaje está determinado por varios factores. En principio, esto vamos a recorrer rápidamente lo que es hidráulica. Picos estimados de la creciente, precipitaciones, tiempo de retorno, método de estimación de caudales de escurrimiento, etc. Comportamientos hidráulicos, o sea, tamaño de la cuenca, pendiente de la cuenca, entorno, vegetación, tipo del suelo. Acá es importante también lo que anteriormente se determinó, que es el tipo de suelo, para establecer problemas de erosión, qué problemática puede generar el hecho de concentrar flujos de escurrimiento. Por ejemplo, por efecto del terraplén, se concentran flujos y no generar velocidades de escurrimiento superiores a las que permite el tipo de suelo. Entonces, establecer qué tipología de suelo es importante para definir si necesito hacer obras contra erosión o no, o estabilizar cauces para que no se me provoquen erosiones. Y la adecuada elección de la estructura, que permite el paso del agua de un lado a otro. Por ejemplo, forma de la estructura: circular, rectangular, cuadrada, trapecial, o forma de óvalo, ¿sí? Hay diferentes tipos de estructura. Materiales, ¿sí? Chapa, plástico, hormigón armado, hormigón simple, mampostería. Y el tipo de fundaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque una estructura de esta va a estar trabajando en una zona inundada o con agua permanente o transitoria, pero que en definitiva puede generar procesos de erosión, ¿sí? A profundidad, y puede generar, digamos, inestabilidad de las bases que hace colapsar la estructura. Entonces yo necesitaré establecer si son fundaciones directas, fundaciones o por ejemplo, o bases aisladas o plateas, o fundaciones con pilotes, ¿sí? De distintos diámetros, de distinta profundidad en función de los tipos de suelo. Entonces, en el caso de la hidrología aplicada a pequeños caudales, que es lo que va a manejar una alcantarilla, y que es el tipo de estructuras que más se va a repetir y la más
común, digamos, dentro de una obra lineal como es un camino. El puente es algo más esporádico, que va a aparecer o no en un tramo. En general no van a aparecer puentes, salvo que atraviese un curso de agua permanente. Pero las alcantarillas es prácticamente una estructura que siempre va a estar presente dentro de una obra, ya sea para dejar pasar el agua de un lado a otro, ya sea para nivelar, ¿sí? Y que no se me quede el agua estancada o represada de un solo lado, y me permita a mí establecer sistemas de comunicación a través del terraplén que me permita que el agua en una zona baja no supere un cierto nivel y esté siempre, una vez que llueve en un lugar de la cuenca, pueda nivelarse rápidamente con el otro sector, ¿sí? De la zona deprimida que atravesé con el camino. Obviamente, como dice ahí, las características hidrológicas de una región se determinan por su clima, su estructura geológica, su configuración topográfica y sus características fitográficas, o sea, qué tipo de vegetación. O si existen, por ejemplo, campos ya sembrados, que hayan desmontado, o distintos tipos de cultivos, si son bajos, altos, si son qué tipo, cuál es la frecuencia en el cultivo, etc. Entonces, recorriendo rápidamente en la climatología, ¿no es cierto? Tendré que tener en cuenta todo eso. O sea, como ingeniero vial, necesito conocer esto. Quizás no hacer yo el cálculo de esto, porque para eso están los ingenieros hidráulicos, pero es muy importante que el ingeniero vial entienda cómo afecta y cuánto afecta toda la parte clima, digamos, hidrológica, la hidrodinámica de una región, cómo afecta a su ruta y cómo yo voy a intervenir y afectar la hidrodinámica, al revés. Las dos cosas, cómo va a afectar mi estructura y cómo yo voy a afectar el resto del ambiente en función de lo que haga. Entonces, respecto a algunos conceptos rápidos de hidrología, no me voy a detener mucho en esto. Les puse algunas cositas acá para recordar que uno tiene que establecer en una cuenca el caudal de escurrimiento, que ese caudal va a depender, ya les digo, de las condiciones de la cuenca, de las pendientes de la cuenca, de la capacidad de infiltración que tiene la cuenca, ¿sí? El suelo, el tipo de suelo. Por eso todos los datos que yo incluso haga de la parte desde el punto de vista geotécnico le sirve al hidrólogo, al hidráulico, para poder establecer algunos coeficientes que necesita para definir esos caudales de escurrimiento. Acá le puse algunas curvitas, ¿sí? De la afectación que tiene el tipo de suelo, cómo afecta a la capacidad de escurrimiento, de absorción del suelo. No es lo mismo estar trabajando sobre un suelo arenoso, en la zona del centro de corriente, o la zona correntina en general, y en la zona chaqueña, o formoseña, o Santiago del Estero, que tienen todo diferentes, Santa Fe, tienen diferentes, o el sur. O sea, nuestro país tiene muchísima diversidad de tipos de suelo que hacen que los escurrimientos se comporten de distintas maneras según donde sea y sobre todo la zona y la región del país. Recordar que el escurrimiento tiene varios componentes. Tiene que ver parte del agua se evapora, parte del agua escurre se almacena en el suelo, parte del agua queda retenida en el suelo como humedad del suelo. Después hay un escurrimiento subsuperficial, ¿sí? Subterráneo, subsuperficial, y hay un escurrimiento superficial definitivamente, que es el que va a afectar junto con estos dos escurrimientos, o sea, la afectación a nuestro camino. El total de precipitación, como dice acá, es todo lo que sucede acá. Generalmente el resto no afecta tanto, pero sí. Entonces, cuando yo atravieso zonas que yo sé que no van a tener, por ejemplo, mucha retención, sé que tengo que saber que el agua va a venir y mi terraplén la va a retener. Entonces tengo que establecer suficientes estructuras hidráulicas para poder resolver ese problema y no generar un impacto enorme en el ambiente, como ya vamos a ver algunas imágenes. Tener en cuenta que el esquema del hidrograma, cómo se genera un escurrimiento, cuánto dura,
¿sí? En función del tipo de lluvia, y ahí es donde yo analizaré, según sea dónde estoy circulando con mi camino, si es una zona seca, si es una zona con un régimen de lluvia muy intenso, más o menos intenso. Todo eso me va a definir y me va a permitir a mí establecer alturas de terraplenes, me va a definir tipos de pavimentos, me va a definir tipos de estructuras hidráulicas y tipos de estructuras especiales que tendré que tener en cuenta para las situaciones de mayor exigencia de mi obra. Entonces, tengo que definir las cuencas, básicamente, que van a aportar a ese escurrimiento y va a pasar por debajo de mi ruta, en algún lugar. Entonces, tendré que definir todas las características de la cuenca, junto con la topografía y con el estudio geotécnico. Y quizás algún estudio complementario que necesite para poder establecer todos estos parámetros y datos que necesito. En un camino, como está acá, básicamente el camino acuérdense las curvas de nivel que estuvimos viendo al principio, cuando vimos la parte de topografía. Estas curvas de nivel me definen lugares bajos y lugares altos, ¿sí? Como este, que me van a definir sectores de parteaguas, o sea, donde está la zona más alta y por lo tanto el escurrimiento va a ir de aquí hacia allá, y donde se va a concentrar el flujo, y voy a tener que establecer una estructura para poder permitir el paso del agua, que puede ser cada vez que llueve o puede ser en forma permanente. Eso dependerá del tipo de cuenca, etc. Entonces eso me permite a mí establecer, por ejemplo, acá, esta línea punteada, una cuenca de aporte de una alcantarilla o una estructura. Y esto tendré que repetirlo a lo largo de todo el tramo. Y esto básicamente representa un costo en altura de terraplén para poder salvar estos bajos y no quedar metido dentro del agua, y me va a definir un costo de estructura hidráulica a la hora de definir tamaño de la estructura, material, etc. Y esto repetido a lo largo de una obra de 30, 40 o 100 kilómetros representan altos costos de la obra por el hecho de ir por ese lugar que yo elegí. Entonces, como acá les voy a hacer como una secuencia, una pequeña secuencia de lo que hay que hacer: delimitar la cuenca, establecer parteaguas, acá va a haber otra cuenca, obviamente, acá va a haber otra cuenca, pero vamos a trabajar sobre esta, y ahí definiré el área de la cuenca de aporte, las pendientes, estableciendo la pendiente del cauce principal y la pendiente de la cuenca, ¿sí? Todo lo que me va a aportar agua, el área, el escurrimiento principal, la concentración, tiempos de concentración, etc. Y el agua que va a pasar y que tiene que pasar al otro lado. Entonces lo que yo tengo que lograr es que este terraplén, que va a cortar mi cuenca en todo este sector, ¿sí? Poner una estructura tal que permita que no se modifique seriamente el funcionamiento hidrológico de toda esta zona, ¿sí? Que puede perjudicar a personas, animales, ambiente en general o áreas productivas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, estos son imágenes satelitales del Google Earth, ustedes lo pueden ver, pero acá se puede analizar, por ejemplo, una zona, o sea, todas las cuencas de aporte, ¿sí? Los cursos de agua que se generan, fíjense, todas estas venas, ¿sí? Que van generando diferentes cursos de agua, que generalmente pueden ser permanentes o no, pero fíjense, acá están los caminos. Está la ruta 38, acá hay un camino, se ve que es un camino, una ruta provincial que probablemente sea enripiada, y cómo el curso de agua atraviesa, ¿sí? En varios lugares esta vía de comunicación. Entonces lo que yo tengo que lograr es que esta vía no sea un impedimento para el escurrimiento, no genere con retención de agua hacia aguas arriba, y que pueda perjudicar a áreas productivas como se ven acá, o zonas, como se ve acá en la imagen de abajo, zonas productivas que puedan ser perjudicadas por la retención de agua y la conformación de un remanso hacia atrás del terraplén, aguas arriba. Por ejemplo, esto.
Esto es el sudoeste del Chaco, es específicamente la ciudad de Gancedo, que se vio afectada el año 18, 19 y 20 por diferentes inundaciones, ¿sí? Precipitaciones que generaron esta retención de agua, producto de lluvias, ¿sí? Y que generalmente fueron retenidas por el camino. ¿Por qué? Por la insuficiencia de drenaje que tenía previsto este camino, ¿sí? O sea, las cuencas no fueron, o sea, el problema acá en realidad tiene otro origen, es una problemática que se genera a partir de un área que no estaba en la época en que se construyó el camino tan desarrollada desde el punto de vista agrícola, y hoy con un alto desarrollo agrícola, un gran desmonte, genera esos tiempos de concentración de la cuenca. Las cuencas siguen siendo la misma, el tamaño, las pendientes, todo. El problema que ahora es que cambió la conformación, sobre todo desde el punto de vista fitográfico de la cuenca. O sea, desaparece toda la parte que tiene que ver con el escurrimiento retenido por la vegetación y por el suelo, y ese escurrimiento superficial, del que yo le mostraba el gráfico, por eso se lo mostré, se incrementa. A veces no se incrementa la cantidad de lluvia, o sea, la lluvia es la misma, la frecuencia, todo, pero el problema es que al modificarse la cuenca, se modifican las otras situaciones y se modifica ese hidrograma, ¿sí? Que ya el tiempo del hidrograma se acorta y los caudales se concentran más rápidos en los puntos de salida. Entonces la ruta que antes no conformaba un terraplén de retención de agua, hoy en las condiciones actuales de la cuenca sí lo hace. Entonces esto es un tema que es, digamos, una ruta existente que hay que corregir claramente. Vamos a ver un poquito perdón. Vamos para atrás, la idea de que se vea un poquito el tamaño y magnitud del problema. Fíjense el camino acá. ¿Ven? La ruta. Como de un lado de la ruta, del lado derecho de la imagen, lleno de agua, y del lado izquierdo, acá esta imagen es muy gráfica, fíjense, todo este sector, que esto es aguas arriba, o sea, esto es hacia el noroeste de la provincia, del camino. Esta es la Ruta Nacional 89. Acá pueden ver todo el agua retenida del lado del pueblo y de los campos. Fíjense, y fíjense del otro lado cómo no se ve agua en la misma magnitud. Esto claramente el camino pasa a ser la barrera que impide, y acá hay un gran canal que han intentado llevar el agua hasta una alcantarilla que está por aquel sector, y donde el agua está, ahora vamos a ver cómo pasa. Bueno, acá este es el caso, ¿sí? O sea, un camino, alcantarillas y diferentes cuencas más chicas, que son las que se generan y las que se definen para poder determinar cada alcantarillita. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Bueno, acá, por ejemplo, están los tipos de secciones que yo les decía. Para las estructuras de drenaje pueden ser rectangulares. Acá están los materiales: hormigón, mampostería o madera, caños circulares de chapa o de hormigón, caños abovedados, generalmente de chapa cincada, caños ovalados, ¿sí? Y bóvedas. Todo esto son formas diferentes de estructuras hidráulicas. Y a esto se le puede agregar hoy el plástico o el PAD, el polietileno de alta densidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay alguien con el micrófono abierto, por favor? Fíjense, mucho ruido de fondo. Esto, vamos a pasarlo, no tiene análisis conceptual de comportamientos estructurales de las alcantarillas. Es casi una exquisitez para esta materia, pero lo pueden ver después si a alguien le interesa, les puedo dar material. No es nuestro tema específico, pero bueno, lamentablemente tampoco lo dan en ninguna otra materia. Algunas formas de los muros de cabecera, importantes estructuras que tienen que ver con la eficiencia hidráulica y la contención
del terraplén para que no suceda lo que sucedió con esa foto que vimos anteriormente, la primera que vimos todo erosionado el terraplén. O sea, esa erosión que vimos está en este sector. Bueno, estas estructuras que se llaman alas o pantallas se hacen para que, en principio, contener la erosión y, en segundo lugar, mejorar la eficiencia hidráulica de la salida y de la entrada a una alcantarilla para que el caudal que pueda manejar la alcantarilla sea más eficiente, sea mejor. Y esto pueden ver acá diferentes estructuras rectangulares de hormigón o circulares de hormigón o chapa. Funcionamiento hidráulico en la alcantarilla. Esto que vieron en la foto anterior, en la filmación anterior, es lo que está sucediendo y lo que van a ver ahora a continuación. El problema, la problemática de cómo funciona una alcantarilla. Es importante que nosotros sepamos, no para diseñar la alcantarilla, que a lo mejor la diseña un hidráulico, pero sí para entender lo que no tenemos que provocar. Lo que no tenemos que provocar es que la alcantarilla funcione con agua retenida, ¿sí? Aguas arriba. Como en estos casos, donde la cantidad de agua acumulada de un lado del terraplén va a hacer que, por supuesto, esta agua presione sobre el terraplén, produzca líneas de filtración y de flujo a través del terraplén, lo cual hace que se embeba todo y modifique básicamente el límite, todo eso que habíamos visto, los límites de Atherton, o sea, que comience no los límites en sí, sino el contenido de humedad del suelo y el estado en que va a estar ese suelo, saturado o no saturado, etc. Pero básicamente la presión que va a generar el agua de un lado hace que todos estos terraplenes se conviertan en inestables. Entonces no tengo que lograr que esto sea, que el agua esté retenida de un lado, sino que en lo posible tratar de que el funcionamiento sea como el del caso A de la figura 1, donde la alcantarilla funciona con control de entrada, se llama, o sea que sea la entrada de la alcantarilla la que defina qué caudal va a pasar, y ese control de entrada esté a su vez diseñado de tal forma de que esta altura de remanso, sobre todo en zonas llanas, no supere una cierta cantidad, porque como ahí las curvas de nivel están muy separadas, o sea, es muy suave el desarrollo de la pendiente, hace que pequeñas alturas en vertical generen grandes superficies inundadas, que es lo que vieron en la imagen, en la filmación anterior. Entonces, las alcantarillas, fíjense en esa zona, fíjense cómo funciona. Esta es una alcantarilla funcionando todavía en condiciones de flujo, digamos, de control de entrada, con una cámara o con un espacio entre la superficie del agua y o sea, sería el caso A. ¿Sí? El caso A de la figura 1. Pero que, fíjense cómo ya el agua genera básicamente problemas de erosión detrás del ala. Fíjense, el ala ya se rompió, probablemente se caiga, pero la segunda imagen ya pueden ver la alcantarilla tapada, ¿sí? Ya perdió la capacidad de tener, digamos, flujo más aliviado, ¿sí? Ya no hay más espacio entre el techo y el techo de la alcantarilla y la superficie del agua, y comienza a tener, fíjense, la retención de agua atrás. Y acá comienzan, ven como, esto es un problema de presiones, ¿sí? O sea, la alcantarilla intenta seguir funcionando con presión atmosférica, fíjense el agua de un lado y fíjense el agua del otro. Cómo sale, a la velocidad que sale y la altura. Acá se puede ver claramente la altura que tiene respecto al terraplén o a la calzada. El lago que genera aguas atrás de la alcantarilla y lo que sucede aguas abajo. Esto es una alcantarilla que ya está funcionando con control de entrada. Quiere decir que el agua que está acá adelante genera una retención del líquido tal que hace que la descarga ya esté empezando a ser controlada por lo que pasa acá afuera. Fíjense la velocidad
el color del agua que viene teñida, ¿sí? Fíjense acá como este color respecto a este, cómo cambia. ¿Por qué cambia el color? El agua aquí todavía viene relativamente limpia, pero cuando llega, pega en el fondo, por la velocidad que viene, levanta el fondo y provoca grandes procesos erosivos. Esto abajo después terminó con un pozo de 2 metros de profundidad. ¿Ven? Y cómo genera... Fíjense en la imagen de abajo, también trabajando ya al límite. Quiere decir que acá ya generó un remanso aguas arriba, inadmisible para ese tipo de zona, llana. Y por supuesto, aguas abajo genera... Esto es un evento extremo, ¿no es cierto? Y después resulta que cuando realmente todo el sistema de drenaje impide el paso del agua en tiempo y forma, comienza a ser la estructura del camino inundada por todo el sistema de escurrimiento, y imagínense todo este terraplén, toda esta estructura está embebida y está sumergida en el agua. Entonces, obviamente, pierde toda la calidad de prestación estructural y comienza a tener problemas como lo de acá abajo, donde ya la alcantarilla, el agua generó una erosión tal que hizo desaparecer parte de la estructura de la alcantarilla, la rompió, la quebró, y todo lo que estaba acá se rompió y se fue. Pero fíjense la velocidad con la que está pasando el agua, ¿cierto? Bueno, esto no es lo que no debe suceder, obviamente. Bueno, hasta acá llegamos con el tema, o sea, más o menos vimos todo lo que influye en el trazado, y a partir de ahora vamos a empezar a ver la parte de la geometría en sí, o sea, cómo una vez definido el trazado, puedo empezar a diseñar el camino, de las distintas partes de ese camino, y todos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de definir la geometría. Así que aquí termina la clase de hoy. Espero les haya gustado y hayan sacado algo en limpio. Queda la clase grabada y el material ya lo tienen, ya les mandé el capítulo que corresponde a trazado del manual, ¿sí? Así que tienen suficiente material como para estudiar. ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Se fueron todos? Bueno. No nos fuimos, profe. Ingeniero, y en ese... No, se fueron, no sé si se fueron porque acá el número me parece 32, pero yo qué sé si están ahí o no están ahí. Capaz que se fueron todos. Ingeniero, Sí. en el caso de esta alcantarilla que está rota, ¿hay que tirar todo y volver a construir o se la modifica ahí? Bueno, esta alcantarilla terminó mal porque finalmente se terminó cayendo parte del... No le quise mostrar, o sea, tengo mucho más material para después en todo caso se lo voy a mostrar, más dramático que este. O sea, esto fue el principio del fin. La alcantarilla terminó colapsando la mitad, y acá arriba se terminó poniendo un puente de metálico que estuvo 2 años colocado ahí entre Gancedo y Pinedo, y que, digamos, lo pudimos sacar recién el año pasado, al principio del año pasado, cuando ya estábamos en plena pandemia, fuimos y sacamos el puente, ya que se había terminado el tránsito, estaba prácticamente cortado. Por efecto de la pandemia aprovechamos para sacar el puente y construir una alcantarilla de chapa provisoria, y bueno, de ahí más no llovió más tampoco, o sea, no pudimos probarla si funcionó o no funcionó. Llovió un poco, pero no fue tanto como para presionar, pero bueno, la realidad es que esto terminó colapsando y cortando la ruta durante mucho tiempo. O sea, tuvimos con la ruta cortada un buen tiempo, pero bueno, básicamente sí, terminó colapsada. ¿Qué hay que hacer? Ahora nosotros justamente estamos empezando dentro de unos días una obra donde se va a hacer una alcantarilla grande, una alcantarilla de varias luces múltiples se llama, que tiene 18 metros en total, o sea, son 6 luces de 3 metros. Son varios huecos rectangulares que se repiten
a lo largo de todo este sector, que va a permitir, porque es el sector más bajo de la cuenca, y va a permitir descargar el agua ante un próximo evento de este tipo, que aparentemente se van a ir repitiendo cada tanto, porque se cambió mucho la conformación de todo lo que es la parte, se corrió incluso desde el punto de vista hidrológico la frecuencia de lluvias y las intensidades y los milimetrajes, o sea, se incrementaron. Estamos aparentemente en periodos quizás largos de seca, intermedio, con algunos periodos de mucha humedad, mucha lluvia, que hace que esta zona, al estar ya tan modificada por la actividad agrícola y el desmonte, hizo que todos los escurrimientos se concentraran rápidamente en lo que se denominan paleocauces, que son antiguos cauces de escurrimiento. Cuando toda esta zona era de otras características, quedaron esos cauces inactivos, pero cuando llueve mucho se activan en forma, digamos, transitoria, mientras dure la tormenta o mientras dure el periodo de lluvias, y fue lo que pasó acá. El problema es que la insuficiencia de drenaje que tenía todo el tramo completo, casi de 50 kilómetros, y que se extiende incluso hacia Santiago del Estero, hizo que presionara el terraplén al punto de que en este caso le pasó más o menos 5 kilómetros, 6 kilómetros el agua por encima del terraplén, que es la imagen que está arriba. El agua cruzó por encima del terraplén. Eso hizo que todo este sector se deteriorara y la ruta prácticamente colapsó en varios sectores. Bueno, gente, si no hay más consultas, corto acá porque sigue Yair a las 5:15, así que los dejo con él. Y bueno, Inge, gracias. le estoy mandando el video. Bueno, hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Inge. Chau, chau.